Hola, ¿qué tal? Soy Martín Ochoa, doctor en educación y además director de Sketchy Gimnasio del Pensamiento. En esta ocasión quiero presentarles este video en donde voy a agarrar fragmentos de un podcast que hizo Maurice Dieck junto con Nicho Garza Sada, en donde se expone la preocupación por parte de los empresarios acerca de la educación en México y la gran importancia que tiene el desarrollar las habilidades cognitivas. Los mismos empresarios han detectado que nuestros niños tienen precisamente esa necesidad y que más adelante aquellos niños van a ser los adultos que van a dirigir sus respectivas organizaciones. Por lo mismo, trabajar ahora en el desarrollo de estas habilidades del pensamiento es un punto bastante importante. Entonces, pues les invito a que me acompañen mientras hacemos este pequeño diálogo entre lo que menciona Nicho Garza Sada junto con Maurice Dieck y también mis comentarios. Sí empezaría invirtiendo, la prioridad para mí sería el largo plazo. Y el largo plazo, en mi opinión, tiene que ver con tres partes. La primera es desarrollo infantil temprano. No hemos hablado de eso, pero No hemos hablado. Desarrollo infantil temprano, el retorno a la inversión que puede hacer cualquier país, por cada dólar que tú le metes al desarrollo infantil, te genera $10 de PIB en el futuro. Eso lo probó un profesor de la Madre Universidad de mía, güey. Chicago. Por 10. Por 10. Porque haces a la persona más productiva y tiene un tema científico. Al final, hay una cosa que Jack Shonkoff de Harvard le dice el estrés tóxico. El estrés tóxico básicamente es todos los niños que viven con estrés. Y el estrés pues, no es causado por ellos, pues están bebitos, tienen 3 meses, 6 meses, 2 años. Es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas. Oye, ¿podrás creer que hay gente que cree, no, pues está bebito, hombre, no tiene... A ver, el 80% de las conexiones neuronales se hacen de 0 a 6 años. Madre mía, el 80%. O sea, mi abuelo me decía, ya llegaste, o sea, contaba, ya a los 6 años ya perdiste a tus hijos. Güey. Imagínate. Güey, está cañón ese dato, güey. Entonces, pues si tú quieres ser competitivo en el largo plazo, pues tienes que invertir en que las conexiones neuronales de los chavos y de la ciudadanía se hagan buenas. Ya, verdad, no. De hecho, es correcto. Cuando nosotros hablamos acerca de la importancia del desarrollo de las habilidades cognitivas, un primer momento en el desarrollo de estas se da en la edad temprana. La primera infancia requiere un gran nivel de estímulo y además de una serie de actividades relacionadas con el desarrollo de estas nuevas redes neuronales en nuestros niños, a fin de que precisamente ellos puedan ir considerando y desarrollando nuevas habilidades de pensamiento. Cuando nuestros niños están bebés, cuando están en esta primera infancia, normalmente nosotros los estimulamos hablando con ellos, pues ya saben, jugando, estableciendo pues actividades que tengan que ver con la motricidad fina o la motricidad gruesa. Todo eso está muy bien. Sin embargo, no es suficiente. Hay que trabajar bastante en el desarrollo de las habilidades cognitivas, las habilidades neuronales. Empezar a enseñarles temas, por ejemplo, como la clasificación, en donde yo me refiero al tema de enseñar no como si fuera una clase, sino sentarse con el niño, por ejemplo, jugar con ellos, por ejemplo, los cubos de colores, en donde hagan agrupaciones, por ejemplo, por colores, donde hagan apilaciones por números, etcétera, porque este tipo de actividades les ayudan a empezar a desarrollar precisamente este tipo de habilidades de pensamiento. No es ningún misterio que el desarrollo de las habilidades de pensamiento a la edad temprana pueden fundamentar y pueden llegar a desembocar en éxitos profesionales más adelante. La UNESCO publicó un resultado que se realizó en Costa Rica en la década pasada, en donde durante 10 años se le dio seguimiento a niños que empezaban con estimulación temprana y que esta estimulación temprana estaba asociada precisamente a este tipo de actividades. Y descubrieron con que ya cuando estos niños eran adultos y que ya estaban en la universidad, tenían mucho más éxito precisamente los niños que habían tenido desde el principio la estimulación temprana que aquellos que no. E incluso me refiero como éxito al hecho de que se hayan graduado, independientemente del nivel educativo, del nivel económico que tenían sus familiares anteriormente. Yo creo que este es un punto bastante revelador, porque más allá del dinero, si nosotros desarrollamos las habilidades cognitivas en nuestros hijos, la probabilidad de éxito es mayor a la que podrían tener en otras condiciones.
Por lo tanto, el estímulo en la edad temprana es necesario. Si nosotros extendemos además esta buena práctica, cuando estamos hablando ya pues de niños en formación, de niños que están hablando, que tienen por ejemplo de 8 a 12 años, estamos entonces generando en ellos conjuntos de buenas prácticas, de buenos modelos de pensamiento. Llamémoslo de esta manera, estamos provocando en ellos la formación de estructuras mentales que van a superar al simple ejercicio cognitivo que se lleva en una escuela. El proceso de aprendizaje se convierte en un elemento mucho más sencillo y que además empieza a generar sentido en el niño. Claro, seguro. Y la otra sí tiene que ver con estimulación. O sea, sí hay, a ver, tú tener un bebé en una cuna o un corral ahí, 3 años, viendo el techo. Sí, pues no. No ve nada. Entonces sí hay maneras de cosas muy simples, con una pelotita, con estirarle los brazos, ese tipo de cosas. Todo eso ayuda. Lo más importante de todo es que tengan un ambiente donde se sientan seguros. Ya. A eso me refiero también con reducción del estrés tóxico. Qué importante, Nicho, lo que estás diciendo, porque entonces esto cambia un poco el paradigma de que probablemente la mejor inversión en educación ni siquiera está en la mejor inversión en el mundo educativo. Es a lo que voy. Déjame, ahora hablamos de la prueba PISA. ¿Cómo queremos que comprendan los niños si no tienen las conexiones neuronales? Ya. ¿Me explico? A ver, no quiere decir que tienes que tenerlo a fuerzas esto para que el otro funcione. No. Pero sí es importantísimo que si quieres ser más competitivo como país, empecemos desde la raíz. Hay algunas personas que inclusive dicen que desde los embarazos se empieza a trabajar. Ya. No conozco cómo, pero hay gente que lo dice. Entonces tú imagínate, paso 1, oye, pues en el largo plazo, invertir en esto, pues toma 20 años. Sí, claro. Pero desde ahorita lo haces. Obama hizo un programa de inversión en estos temas que hablamos de más de $1 billón en su administración. Son temas muchos de concientización, de educación. Pero a ver, déjame lo puntualizo más. Si tú eres un niño y tu papá es alcohólico, y tu mamá nunca está en la casa y vives con los abuelos de 90 años que tienen una enfermedad, ¿cómo te sientes? Bueno, así es mucha parte del país. Entonces, atacar el estrés tóxico no es solo educación también, sino hay centros de desarrollo comunitario que tenemos que hacer. Extendiendo precisamente esta idea, les comento que cuando yo he platicado acerca de la importancia que tiene Skepsi dentro del desarrollo de las habilidades de pensamiento de los niños, pues más de un papá me ha comentado que bueno, pues qué sentido tiene si mi hijo va a la escuela, ¿no? Aquí Nicho Garza Sada es muy contundente. Él menciona que es necesario que estén ya desarrolladas las habilidades cognitivas, estas redes neuronales, para que entonces el aprovechamiento escolar, por ejemplo, sea mejor. Yo incluso me atrevo a decir que más que sea mejor, tiene que tener sentido, debe existir una manera en la que el conocimiento realmente tenga valor dentro del alumno. Y esta preocupación, que ha sido incluso una preocupación dentro de los modelos de investigación educativa, se han dirigido estos esfuerzos, por ejemplo, a temas como la construcción del conocimiento, a temas asociados, por ejemplo, a actividades pedagógicas como el gaming, etc. Pero se pierde la sustancia. ¿Por qué digo que se pierde la sustancia? Porque el punto más importante es precisamente generar en nuestros hijos las bases necesarias para que el proceso de aprendizaje tenga sentido y genere valor. Entendiendo esto de generar valor no como una cuestión meramente económica, sino más bien que sea una experiencia de vida para nuestros hijos. Es acá donde el ejercicio continuo de buenas prácticas de pensamiento nos ayuda a desarrollar estas redes neuronales. Ejercicios como los que se hacen, por ejemplo, cuando se juega ajedrez, ayudan mucho, por ejemplo, a establecer buenas prácticas, por ejemplo, aquellas asociadas a la inteligencia espacial, a la memoria o a la concentración. Sin embargo, si solamente nos limitamos, por ejemplo, a este tipo de ejercicios, vamos a omitir otro tipo de habilidades de conocimiento que son muy importantes, como por ejemplo son las habilidades sociales o las habilidades de comunicación. Precisamente cuando diseñé Skepsi Gimnasio del Pensamiento, lo hice con la intención de que fuera un modelo integral, ya que el principal valor que Skepsi ofrece a los niños tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas habilidades de pensamiento, precisamente mediante la práctica cotidiana de retos.
y que estos retos además tengan sentido, porque este sentido se forma en el niño a través de la formación continua de sinapsis. El enlace de estas buenas prácticas de pensamiento lo va a llevar a que pueda generar en él nuevos modelos de pensamiento mediante la neuroplasticidad. Con esto, la práctica cotidiana lo que va a llevar, lo que va a impulsar es que el niño piense de manera diferente y que esto además le sea una muy buena base, que tenga buenos fundamentos cognitivos para que entonces, por ejemplo, en la escuela tenga un mejor desempeño, por ejemplo, en su casa tenga una mejor relación, que por ejemplo con sus amigos, que más adelante va a ser, el niño va a tener una pareja, que con su pareja tenga todas estas posibilidades de ir creando y construyendo una historia de vida, pero que esté asociada precisamente a buenos modelos de pensamiento. Imagínate que vas avanzando, sí tenemos que meterle mucho más a los currículums pedagógicos de las primarias del país y O sea, secundarias. ya ahí terminamos la parte temprana, ¿verdad? Que no tiene tanto que ver con educación, pero tiene que ver con el contexto en el que crece el niño. Tiene que ver con bienestar y contexto del que crece Correcto. el niño. Pero sí hay mucho tema de educación porque hay que educar a los papás también y a los cuidadores, ¿no? Claro. O sea, hay que educar a los sea, cuidadores. educación en criar un hijo o una hija. Bueno, ¿no? Es que se parece porque mi tercer punto iba a ser educación también para los maestros. Esto nos da. Pero el segundo punto era el de sí cambiar el modelo pedagógico en primaria. Cambies el modelo pedagógico, eso es un tema curricular. Hay muchos expertos en el país que lo hacen de maravilla y luego hay que lograr que se implemente. Necesitas infraestructura, libros, arquitectura. De hecho, uno de los grandes problemas o de las grandes discusiones que se han establecido en este país acerca de la educación han girado ya sea en torno a los contenidos, en torno a los tipos de materias o, por ejemplo, el contenido de los libros de texto, incluso tal vez hasta en el modelo educativo, tratando de poner al alumno en el centro y en donde además el docente sea parte de esta solución. Todas estas son incluso tendencias globales, aquí no hay ningún misterio y no hay nada nuevo. Sin embargo, hay un gran problema de base en este principio, en esta visión. Y el problema de base es que se trabaja el contenido, se trabaja al alumno, se trabaja al maestro, pero nunca se aborda la parte más importante, que es precisamente el cerebro. No se ataca la parte cognitiva. Imagínense que pudiéramos, por ejemplo, establecer una jornada cotidiana donde nuestros hijos en la mañana lo primero que hacen es que ejecutan 30 a 40 minutos de práctica cognitiva, esto es gimnasio de la mente, donde desarrollan en estos 30 a 40 minutos pues habilidades de análisis o de comprensión o desarrollo de la memoria, en lenguaje o en emociones o en pensamiento matemático, todos los días de 30 a 40 minutos. ¿Qué es lo que va a pasar con este cerebro? Pues que evidentemente ya está cableado, es un cerebro que está estimulado, es un cerebro que está ya preparado para que cuando llegue el momento, ahora sí, de la educación formal o del desarrollo o exposición de contenidos, el desarrollo de las habilidades blandas, de lo que sea de acuerdo con el plan que ustedes consideren conveniente, pues este niño ya está lo suficientemente estimulado no solamente y preparado no solamente para aprender, sino para darle sentido al aprendizaje, para que entonces pueda, a través de este sentido, pues empezar a desarrollar ya habilidades un poco más complejas. Puede analizar, puede utilizar el conocimiento, puede interiorizarlo para tomar decisiones. El enfoque que se ha dado tradicionalmente en la escuela tiene que cambiar. Yo de una vez menciono que la tendencia es esa. La tendencia es, está muy bien trabajar con contenidos, está muy bien trabajar con el maestro, me parece prácticamente genial, pero lo más importante es que primero tenemos que trabajar las habilidades cognitivas de nuestros niños. Primero estimular la mente. Una vez que la mente está estimulada, lo demás es mucho más sencillo. Yo creo que al final, cada quien tiene que tomar su decisión personal. O sea, yo no,
A mí me gusta mucho personalmente una educación donde, por ejemplo, para mis hijos vean un poco de todo. O sea, que no estén, esta es la forma que tienes que ser y pensar. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que exponerlos, hay que, digo, cosas razonables a las edades que cada quien tiene y en base a eso que vayan generando un criterio y que generen pensamiento crítico. Si les dices, es por aquí, pues no vas a aprender a sumar, vas a aprender a 2 más 2 es 4, pero no sabes por qué. Lo que quieres es que entiendan por qué, que razonen, que se hagan su propio juicio. Y es que de hecho, el desarrollo del pensamiento crítico en un niño es un proceso mucho más complejo de lo que podríamos pensar, ya que normalmente en la niñez el pensamiento crítico está supeditado, está sujeto a pues, la opinión del maestro o la opinión de los papás. En un niño, el tratar de desarrollar el pensamiento crítico requiere observar variables, el poder determinar criterios de valor y además que a través de esos criterios de valor tomen ellos una posición al respecto de lo que están pensando. El pensamiento crítico en un niño se convierte en una habilidad muy compleja. Para que esto pueda llegar a ser posible, es importante que precisamente el desarrollo de las habilidades de pensamiento, de estas habilidades cognitivas, sean lo suficientemente robustas para que ante un problema el niño pueda tomar decisiones por sí mismo, pueda establecer criterios, pueda puntualizar pros y contras y que con base en toda esta serie de ejercicios cognitivos sea capaz de determinar, pues por ejemplo, cursos de acción ante ciertos procesos de tomas de decisiones. El problema, evidentemente, educativo, está referido hacia la parte común en aquellos puntos que todos hemos vivido de algún modo. Hablar de contenidos, hablar de maestros, hablar de que el alumno está en el centro y de que toda la atención tiene que estar ahí. Está bien, pero son puntos comunes. Todos ya hemos transitado por ahí. No hay cambio. El cambio se da cuando estimulamos la mente de nuestros hijos. Ustedes ya vieron a lo largo de esta pequeña plática que un posicionamiento importante por lo pronto de los empresarios es que desean que el futuro de México esté compuesto por profesionales que tomen decisiones, que sean activos, que generen valor, que realmente sean productivos. Por aquella gente que ahora yo digo desde mi punto de vista, que además de que sean exitosos en el trabajo, que me parece muy bien, que sean pues adultos responsables, que ellos compartan valores y principios, por ejemplo, con su sociedad, para que además toda esta serie de valores y principios estén asociados a buenos modelos de pensamiento, a buenas tomas de decisiones, más allá de solamente una cuestión que se limite a lo que la educación nos ha transmitido. La invitación que quiero darles con Skepsi del Gimnasio de Pensamiento es que nos prueben. Con Skepsi lo que nosotros hacemos es cambiar los modelos de pensamiento a través de la ejecución de prácticas cotidianas y este cambio es un cambio orgánico, es un cambio que sus hijos tienen por sí mismos. Nosotros no enseñamos nada, nosotros lo único que hacemos es estimularlos, les pedimos que piensen y precisamente con el ejercicio cotidiano, pensar cambia vidas. Tenemos actualmente en la plataforma pues ya más de 130 familias que nos han probado. Hay detrás de esto un gran esfuerzo científico que demuestra que efectivamente Skepsi es una gran solución para los problemas de futuro. Les mando un gran saludo y espero que tengamos una nueva práctica pronto. Hasta luego.